¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutitos a ver que se incorporen más, porque si no van a interrumpir a cada rato con la clase de hoy. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Los saludo otra vez. Buenas tardes, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a completar la unidad 1 con un texto que lleva como título "Con relación a la vigencia del concepto de sociología reflexiva". Repito, con relación a la vigencia del concepto de sociología reflexiva. El autor es el titular de esta cátedra, Pablo Martínez Samek. Samek se escribe con S, A-M-E-C-K de kilo. Bueno, convendría recordar que en la clase anterior yo les había comentado que cuando abordamos a la sociedad para su estudio, lo podemos hacer de distintas maneras. De distintas maneras, quiero decir, con distintas corrientes, distintas escuelas sociológicas, distintos métodos, distintos caminos. Justamente la palabra método, creo que también les había comentado, significa camino. Entonces lo que vamos a ver en este texto es eso. Vamos a ver principalmente dos corrientes de pensamiento sociológico o dos escuelas sociológicas y que de alguna manera resumen todas las otras posibles formas de abordar las distintas problemáticas sociales. Bueno, una de ellas es la que denominamos corriente sociológica estructural funcionalista. Estructural guión intermedio funcionalista, estructural guión intermedio funcionalista, o si no también la podemos llamar sociología funcionalista, y otra forma también simplemente funcionalismo, que fue una corriente sociológica
que se originó en los Estados Unidos y a partir de su origen va a convertirse en un paradigma muy importante dentro de las ciencias sociales, con una gran vigencia, una gran predominancia, principalmente durante la primera mitad del siglo XX, y si queremos ser un poquito más precisos, entre la década de 1930 y la década de 1960. ¿Sí? Primera mitad del siglo XX, si queremos más detalle, entre 1930 y 1960, y a tal punto cobrará predominancia que va a trascender la frontera de los Estados Unidos y también va a ser una forma de análisis sociológico en muchos otros países, sobre todo del mundo capitalista occidental. Esta corriente sociológica tendría dos principales representantes, los cuales también a su vez podemos decir que fueron sus fundadores. Uno de ellos se llamó Talcott Parsons, como talco, pero con doble T al final. Talcott Parsons, Parsons las dos veces con S, y Talcott Parsons vivió entre 1902 y 1979. Y el otro también representante y fundador fue un discípulo directo de Parsons, que se llamaba Robert, como Roberto, sin la O, Robert en inglés, Merton, así como suena, Robert Merton. Y él vivió entre 1910 y 2003. Entonces, son dos sociólogos, repito, estadounidenses, que están muy directamente asociados con el funcionalismo, y lo mismo cuando escuchamos hablar del funcionalismo, leemos sobre el funcionalismo o el estructural funcionalismo, inmediatamente se nos viene a la cabeza el nombre de estos dos autores. Bueno, presentado entonces que fueron, voy a pasar ahora a describir cuáles son las principales características que identifican a esta forma de hacer ciencia social. En primer lugar, vamos a empezar por ver cómo definían ellos a la sociología. Van a entender a la sociología como una ciencia, esto ya de por sí es importante, porque le están elevando a un estatus científico. ¿Y cuál es la importancia de ello? Bueno, para que se la reconozca como una disciplina científica dentro de lo que son todas las demás ciencias o disciplinas. Y es una ciencia, la sociología, para Talcott y para Parsons y Merton, que está dedicada a estudiar la acción social. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio que según ellos tiene la sociología? La acción social. Y cuando digo la acción social, fundamentalmente me refiero a la acción social de los individuos, es decir, cómo los individuos actúan socialmente dentro de la sociedad, valga la redundancia. ¿De dónde viene el nombre de estructural y de dónde viene el nombre funcionalismo? Estructural deriva por considerar a la sociedad como una gran estructura social. O también podríamos decir como un gran sistema social, como una gran estructura social o como un gran sistema social, y de ahí viene el nombre entonces de estructural. Y funcionalismo deriva de considerar que esa gran estructura, que es la sociedad, está compuesta de partes. Esas partes pueden ser individuos, grupos, instituciones, organizaciones, etc. Y cada una de esas partes tiene una función específica. Entonces, estructural, estructura social, funcionalismo de las distintas funciones específicas que cumple cada una de esas partes de la gran estructura o sistema social. Después lo vamos a retomar porque hay otras consideraciones sobre esta cuestión de lo funcional. Pero ¿cómo abordan ellos el estudio de la sociedad o de esta estructura social? Principalmente con una visión acrítica de la estructura social. Es decir, que en el funcionalismo de Parsons y Merton no estuvo la intención de cuestionar lo que vamos a llamar el statu quo de una sociedad. El statu quo es un orden establecido de cosas.
es una manera en que la sociedad funciona. Son dos palabras en latín, separadas por un guión intermedio, statu, así como suena, sin la E, quo, con K de kilo. K de kilo, quo. El statu quo de una sociedad. No está en el ánimo de ellos deslegitimar el orden social establecido, no está en la intención de ellos, o no estuvo en la intención de ellos, cuestionar, ¿no es cierto?, ese statu quo, o poner en entredicho el funcionamiento de la sociedad, en principio, más que nada, la sociedad estadounidense. Voy a hacer algunos comentarios para que se entienda más. La sociedad estadounidense, tradicional históricamente, se ha manejado con ciertos valores o ciertos pilares básicos que lo que se llama el ciudadano medio norteamericano acepta. Y no solo acepta, sino que hasta diríamos que está convencido de ello. ¿Y qué es, por ejemplo, esos pilares o valores básicos? Que viven en una sociedad donde existe una verdadera igualdad de oportunidades, por ejemplo, desconocen algún tipo de desigualdad, considera que todo el mundo sí acepta cumplir con las normas, se aceptan transitar por los canales legales e institucionales que la sociedad determina, bueno, podrán cumplir con esa mentada igualdad de oportunidades. Y hay un par de frases en inglés que también son muy identificatorias de su pensamiento, que las habrán escuchado nombrar seguramente. Una es la de cumplir con el American Dream, el sueño americano. El sueño americano concretamente es convertirse en una persona de éxito. El sueño americano para cualquier ciudadano de esa sociedad es alcanzar el éxito. Y si ese éxito además está acompañado de ganar dinero y mucho dinero, mucho mejor. Y otra frase también en inglés que lo define bastante es el American Way of Life, un supuesto estilo de vida americano propio que también los identificaría, lo que es el estilo, el American Way of Life, una forma particular de vida, que inclusive para más abundamiento estuvieron muy intencionados de difundir, sobre todo con las películas hollywoodenses de los años 50. Bueno, ahora, nosotros nos podríamos preguntar si todo eso es cierto. Porque en verdad, cuando hablamos del ciudadano medio norteamericano, este es aquel que se llama WASP, W-A-S-P, que serían las siglas de blanco anglosajón protestante. Así que el verdadero ciudadano medio, el estereotipo de ese ciudadano medio, en verdad es el blanco anglosajón protestante. Entonces nosotros nos podríamos preguntar si además de este WASP, también los que pertenecen a la población afroamericana o los que pertenecen a las minorías lingüísticas, religiosas o connacionales, tienen la posibilidad de cumplir con esos valores. Bueno, este cuestionamiento que nos podríamos hacer nosotros, y sobre todo desde este lado del mundo, no fue un cuestionamiento que estuviera presente en Parsons y Merton. Entonces, por eso digo que es una sociología acrítica de la estructura social que no tuvo el interés de cuestionar, deslegitimar o poner en entredicho ese orden establecido de cosas o esa forma de funcionar la sociedad. Entonces, con una visión acrítica de la estructura social. Y a esto se lo define con un concepto más técnico específico. A esta cuestión de analizar la sociedad de manera acrítica y sin juicios valorativos es lo que más conceptualmente se llama neutralidad valorativa o axiológica, con X. Repito, neutralidad valorativa o axiológica con X. De paso, por si no lo saben, la axiología es una disciplina que se desprendió como rama de la filosofía y está dedicada más que nada a estudiar todo lo relativo a los valores humanos. Así que de aquí en adelante, para que lo sepan, cualquier palabra que lleva por delante el prefijo axio con X, axioma, axiomático, axiológico, axiología, son todas palabras que están muy relacionadas con la cuestión de los valores. Entonces,
sin juicios valorativos, estudiar la sociedad sin juicios valorativos, con una neutralidad valorativa o axiológica. A lo cual también se le agrega una fuerte perspectiva racionalista. A esta neutralidad se le agrega una fuerte perspectiva racionalista. Porque para esta forma de entender la sociedad, la razón está reñida con lo afectivo, lo sentimental o lo emotivo. Es decir, la razón, la racionalidad, no es algo, según ellos, que se lleve bien con lo afectivo, con lo emotivo, con lo sentimental, pero podemos ampliar todavía más, porque cuando decimos que la sociedad debe estudiarse sin juicios valorativos, también implica dejar de lado creencias, ideologías, prejuicios, supersticiones, etcétera, etcétera. Ahí me piden que repita, voy a repetir entonces, que esta sociología funcionalista estudia la estructura social sin juicios valorativos, de una manera neutral valorativamente, axiológicamente, de una forma lo más racional posible, ya que entonces los estudios sociales deben hacerse de esa manera. ¿Por qué? Esto no es algo caprichoso, esto tiene un fundamento y una argumentación. ¿Y cuál es? Lograr la objetividad. Para el funcionalismo de Parsons y Merton, los estudios sociales deben realizarse con objetividad. Y la objetividad no se logra, la objetividad no es posible si no se la estudia racionalmente. Si en el estudio sociológico intervienen valores, sentimientos, afectos, emociones, creencias, etcétera, ideologías, etcétera, etcétera, no se logra la objetividad. Y según ellos, y esto es un largo debate, se debe hacer una ciencia social libre de valores. Es decir, dentro de las ciencias sociales ha habido un largo debate que se remonta desde sus orígenes casi hasta la actualidad, si los valores del investigador deben intervenir, como asimismo deben intervenir los valores de aquellos a quienes estudiamos. Bueno, esta corriente sostiene que no deben intervenir los valores. De alguna manera, el sociólogo en este caso, pero cualquier estudioso de lo social en definitiva, casi que tiene que comportarse de una manera muy fría, racional, porque si no, no va a lograr objetividad. También es una visión neopositivista. Neo, el prefijo neo significa nuevo. Toda palabra que tenga el prefijo neo por delante significa nuevo. Pero en verdad no es tan nueva esta visión, a pesar de que le ponemos el prefijo neopositivista, porque es un método que deriva del clásico positivismo lógico como método científico que caracterizó a las ciencias modernas en sus orígenes, allá por los siglos XVI y XVII, donde el modelo fundamental del método científico positivista era la física mecánica newtoniana. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la física? Bueno, después voy a comentar algo más. Simplemente lo que les quiero decir es que esto del método científico positivista deriva del método científico que se aplicó cuando se constituyeron las ciencias modernas, siglos XVI y XVII sobre todo, donde el paradigma científico era la física mecánica de Newton, la física newtoniana. El método positivista clásico, el método científico positivista clásico, consta de 4 pasos, que son la observación, la experimentación, la medición o mensuración. Mensurar es sinónimo de medir, y la fidelidad en la repetición del fenómeno. Vuelvo a repetir, 4 pasos lógicos del método científico positivista: observación, experimentación, medición o mensuración, y el 4.º paso es la fidelidad en la repetición
del fenómeno. Y como recién estaba hablando de la física como modelo paradigmático, justamente voy a poner un ejemplo de experimento físico para aplicar estos 4 pasos. Supongamos que ponemos agua dentro de un recipiente a calentar. Cuando el agua alcanza los 100 grados centígrados, ¿qué se supone que se produzca? Su ebullición, que hierva el agua. Mientras que si generamos condiciones de congelamiento o de enfriamiento, a los 0 grados se tiene que congelar. ¿Está bien? Entonces el agua hierve, alcanza su punto de ebullición a los 100 grados centígrados, a los 0 grados se congela. Ahí tenemos la observación, la experimentación, la medición. ¿Y qué es la fidelidad en la repetición del fenómeno? Que ese mismo experimento realizado en cualquier lugar, digamos, del mundo, les voy a poner 2 palabritas en latín, no se asusten, ceteris paribus, que muchos de los economistas eso, ceteris paribus significa si se dan siempre las mismas condiciones. Entonces, ceteris paribus, hacemos ese experimento en cualquier lugar, nos tiene que dar siempre igual. Ceteris paribus, si se mantienen las mismas condiciones, se tiene que dar siempre igual. El agua siempre tiene que hervir a 100 grados centígrados y a los 0 grados tiene que congelarse. Bueno, esto que es el método científico típico del positivismo lógico, el funcionalismo lo traslada para su estudio a la sociedad. Y entonces, por eso decimos que la perspectiva funcionalista es una perspectiva positivista, o como dice en el artículo, neopositivista, pero que de neo no tiene mucho, porque, bueno, es algo que ya viene desde aquellos siglos. Eso sería el positivismo desde el punto de vista más científico. Pero desde el punto de vista más filosófico-político, también incorpora otro concepto. Un concepto que si ustedes son observadores y tienen, no sé cómo decirlo, porque por ahí podría quedar medio ofensivo, pero cierto nivel cultural, es una frase que está inscrita en la bandera de Brasil. ¿Saben qué dice la bandera de Brasil? ¿Alguien que quiera abrir el micrófono? Orden y progreso. Muy bien, joven. ¿Quién es? ¿Federico? Sí, Federico Aedo. Ok, gracias. Exactamente lo que dijo Federico. No, por favor. En la bandera de Brasil dice orden y progreso. Y ese es un lema positivista. Y eso tiene que ver con una perspectiva filosófico-política del positivismo. ¿No es cierto? En el sentido que una sociedad no progresa si no está en orden, en armonía, en paz. En una sociedad donde hay conflicto, perturba el orden, esa sociedad no progresa, no evoluciona, supuestamente para mejor. Generalmente uno dice que progreso es sinónimo de mejoramiento, perfeccionamiento, bueno, no necesariamente es así, pero no importa, vamos a tomar lo que entendemos comúnmente. Bueno, y y el funcionalismo entonces también aplica este lema positivista. Considera que una sociedad no puede avanzar, no puede progresar, no puede evolucionar hacia mejor si no se mantiene en orden, en armonía, en paz. ¿Estamos? Bueno, entonces ahí tienen 2 perspectivas del positivismo. La aplicación del método científico y lo que sería, digamos, una especie de postulado básico que es orden y progreso. También consideran que la sociedad, en tanto sistema, se autorregula. Es decir, que la sociedad es un gran sistema. Esto nos lleva a considerar al funcionalismo desde una perspectiva sistémica. Y voy a ser enfático en esto, porque generalmente confunden sistémico con sistemático. Y son 2 conceptos distintos. Una cosa es sistémico, otra cosa es sistemático. Desde la teoría general de los sistemas,
el todo es mayor que la suma de las partes. Repito, desde una perspectiva sistémica, el todo es mayor que la suma de las partes partes están en el todo y el todo está en las partes. Entonces grábenselo, subrayen, resalten que es sistémico, no sistemático. Entonces, desde esta perspectiva sistémica, que el todo es mayor que la suma de las partes, repito, que las partes están en el todo y el todo está en las partes, la sociedad es un gran sistema social que se autorregula. Es decir, que la sociedad ya contiene en su interior los mecanismos necesarios para que se autoperpetúe. Se autorregula para su buen funcionamiento y por lo tanto para su estabilidad y permanencia en el tiempo. La autorregulación tiene ese objetivo y tiene ese fin: la estabilidad social, la perpetuación en el tiempo, la permanencia en el tiempo. Y fundamentalmente lo que se debe tratar de conseguir en la sociedad es el equilibrio social, porque ese orden también implica equilibrio social para que la sociedad progrese. Bueno, y para definir el equilibrio social hay una palabrita más específica, que es la palabra homeostasis, con H. Homeostasis, con H. Que en este caso sería homeostasis social. Vale aclararlo, porque en verdad no es una palabra de las ciencias sociales, es una palabra de las ciencias naturales. Pero como esta sociología funcionalista se vería muy influida por las ciencias naturales, vamos a encontrar entonces la aplicación, por ejemplo, de este concepto, entre otros. Homeostasis social, equilibrio social. Es con equilibrio social, con homeostasis social, que se consigue el orden, la estabilidad y la integración interna de una sociedad. Bueno, decía recién que está muy influenciada por las ciencias naturales. ¿En qué otra cuestión? En considerar a la sociedad como una especie de organismo vivo. Esa es otra metáfora organicista o biologista que se introduce acá. La sociedad sería casi como un organismo vivo, con esas partes y funciones que antes decíamos. Entonces, por ejemplo, si tomamos el caso del cuerpo humano, sabemos que nuestro cuerpo humano tiene distintos sistemas: respiratorio, cardiovascular, nervioso, digestivo, etc. Cada uno de esos sistemas a su vez tiene un conjunto de órganos que lo componen. Para que el todo corporal funcione bien, todos los sistemas en cada uno de sus órganos tienen que funcionar bien. Lo mismo pasa con la sociedad. El todo orgánico social, en este caso, para que funcione bien, sus distintas partes, individuos, grupos, colectivos sociales, organizaciones, instituciones, tienen que funcionar bien. Tienen que cumplir la función específica que les corresponde de la mejor manera posible. Porque si no, repito, soy reiterativo, no se puede conseguir la estabilidad, la integración, el orden, la armonía, la homeostasis social. Pero, ¿qué pasa? Así como un organismo o nuestro cuerpo se puede enfermar, también la sociedad es susceptible de enfermarse. Así como un organismo, cualquiera sea, puede contraer patologías, enfermedades, también la sociedad se puede enfermar. También la sociedad puede contraer patologías, que en este caso serían patologías sociales. Y son patologías sociales que hay que tratar de evitar que se produzcan, que hay que tratar de evitar que se generen. O si no, una vez producidas y generadas, hay que tratar de alguna manera de corregirlas. Bueno, al conjunto de patologías sociales la llamamos, según esta escuela,
conductas desviadas. ¿Qué es lo que genera patologías sociales? ¿Qué es lo que enferma a la sociedad? Determinadas conductas de los individuos, a las cuales llamamos conductas desviadas o anómicas, que deriva de anomia. Me voy a detener particularmente en la palabra anomia, que es una palabra muy sociológica y es muy factible que se la escuchen pronunciar quizás algún político, periodista, analista, etc. Concentrémonos en la palabra anomia. Si nosotros la derivamos etimológicamente y separamos el prefijo a del resto de la palabra, el prefijo a es un prefijo latino que significa sin o carente de. Y nomia deriva de nomos, que significa normas. Entonces, si la traducimos literalmente o etimológicamente, ¿qué nos da como resultado? Carente de normas o sin normas. Bien. Pero en verdad, la acepción más precisa para entender qué es un individuo anómico o una sociedad anómica es conflicto normativo. Porque normas existen siempre. No hay una sociedad, no hay un grupo humano. Hasta el más apartado, hasta un grupo delictivo tiene sus propias normas. Vieron que a veces se habla de los códigos de Lampa, ¿no es cierto? Bueno, entonces más que hablar de falta de normas o carencia de normas, se trata de un conflicto normativo. Un individuo anómico, una sociedad anómica, es un individuo de una sociedad que atraviesa un conflicto normativo. Porque se incumplen las normas, porque no se las quiere aceptar, bueno, que sería más o menos lo mismo, no aceptarlas, pero además incumplirlas, o también porque, si bien se reconoce que hay un marco normativo determinado, el individuo o un grupo de individuos quiere imponer sus propias normas. Esas son conductas anómicas, desviadas. ¿Y de qué se desvían? Principalmente de las normas morales. El funcionalismo pone el acento en eso, de que una sociedad perturba su orden, su armonía, cuando se desvían de las normas, principalmente de las normas morales. Es una sociología que le da mucha importancia a la moralidad en la sociedad. Bueno, ¿cuáles serían conductas desviadas típicas? Por ejemplo, la delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución. Esas serían como cuatro o cinco conductas desviadas típicas. Pero también puede serlo un enfermo mental. Y también puede serlo un grupo de protesta. Por ejemplo, un grupo de trabajadores que realice una medida de fuerza en demanda de mejores salarios o condiciones de trabajo. Son todas estas conductas individuales o grupales que se desvían en el cumplimiento de las normas, son conductas anómicas que pueden perturbar el orden, el equilibrio, la homeostasis social. Y entonces, ¿qué? Bueno, ¿qué se va a hacer con estas conductas? Se van a aplicar los mecanismos de control social. Ahí aparece el control social. La sociedad ya ha previsto dentro de las partes que la componen determinados mecanismos, instituciones, encargados de señalar, digamos así, y sancionar a los que cometan algún tipo de conducta desviada o anómica. Entonces, aquel que comete un delito, sea cual sea este, se lo enjuiciará, se lo condenará y se lo encerrará en la cárcel. Y si hablamos de un enfermo mental, por ejemplo, la sociedad ha construido ya neuropsiquiátricos
para que los que comúnmente llamamos los locos estén encerrados ahí adentro. Entonces, lo que comúnmente llamamos fuerzas de seguridad, policía, servicio penitenciario, etcétera, etcétera, o inclusive el propio Estado haciendo uso del monopolio legítimo de la fuerza pública, se encargará de sancionar, condenar a todos aquellos que incumplan las normas o se desvíen de las normas. ¿Se entendió? Estos son los mecanismos de control social que la sociedad ejerce para que la homeostasis social, para que el orden, la estabilidad no se vean alterados. Y no se vea tampoco alterado el camino hacia un progreso, hacia una evolución mejor de la sociedad. Estos ejemplos por ahí son, me olvidé de nombrar también la homosexualidad, porque también, digamos, una conducta de ese tipo, según esta forma de analizar y entender la sociedad, es perturbadora de un orden social, al cual también le podríamos agregar, entre comillas, normal. Bueno, esto digamos a grandes rasgos. Si lo queremos bajar a un nivel más inferior, para que quizás lo entiendan más desde el cotidiano, una persona, un trabajador, trabajadora, que tiene que ingresar a su trabajo a las 8 de la mañana y aparece a las 10, y después tiene que retirarse, pongámosle a las 17 horas, y pretende irse a las 3 de la tarde, es un individuo anómico. Porque, digamos, también, si bien no es una norma jurídica o de un cuerpo jurídico, bueno, es una norma específica que una empresa o un empleador le exige a sus trabajadores. Entonces eso también es una conducta anómica. Bueno, esto es entonces, en términos generales, las principales características que definen a lo que se conoce como sociología estructural funcionalista o funcionalismo, con esos dos principales representantes, Parsons y Merton. Es una forma de abordar el estudio de la sociedad. Que quiero aclarar también, porque a veces pasa que después de esta explicación, cuando ahora voy a presentar la otra, hay cierta tendencia por parte de los alumnos y alumnas a comparar cuál es más empírica o cuál es más valedera. Son dos formas distintas entre las tantas posibles, que de alguna manera resumen a las demás. No es que una es mejor o otra es peor. Bueno, muy bien. La otra corriente que voy a presentar ahora fue planteada también por un sociólogo estadounidense que se llamaba Alvin, así como suena, con B corta, Goulder, se escribe G-O-U-L-D, Goulder, que vivió entre 1920 y 1980. Neoyorquino, para más datos. Y que allá por principios de la década de 1970 publicó un libro titulado La crisis de la sociología occidental. Entonces ahora vamos a hacer un análisis tomando algunas cuestiones de ese libro. La crisis de la sociología occidental de Alvin Gould, publicado creo que en 1973, pero bueno, como no me acuerdo si era 72 o 73, dije primeros años de la década del 70. Y en ese libro va a dedicar una parte del mismo a proponer lo que él denominó sociología reflexiva. Así que ahora nos vamos a abocar al análisis de este concepto, sociología reflexiva. Y desde su concepto de sociología reflexiva, va a criticar al funcionalismo norteamericano de Parsons y Merton. Esto para ubicarlos en lo que vamos a entrar ahora. Pero hay que hacer una aclaración antes de entrar en este tema. Cuando Goulder desarrolla sus ideas,
y se refiere al funcionalismo, no lo llama así. No lo menciona directamente como estructural funcionalismo, sino que lo llama dualismo metodológico. Dualismo, de dual, dos. Dualismo, dual, dos. Dualismo metodológico. Esto lo tienen que tener muy en claro para que se entienda. Así que cuando habla del dualismo, directa o indirectamente, es para referirse críticamente al estructural funcionalismo de Parsons y Merton. Y a ese dualismo, o a lo que él llama dualismo, le opone su propia concepción, que es la sociología reflexiva o monismo metodológico. Monismo, mono, uno. Monismo metodológico. Bueno, yo a veces les sugiero, queda a gusto de ustedes, una suerte de cuadro comparativo con dos columnas, porque quizás los ordene mejor después para el estudio, donde en una columna, quizás la de la izquierda, podrían encabezarla con el título Dualismo metodológico, y la columna de la derecha del cuadro la podrían encabezar con Sociología reflexiva o Monismo metodológico. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es ir comparando una forma con otra, y siempre tengan en cuenta que Gulner lo que propone es la sociología monista reflexiva para criticar al dualismo. Bueno, ¿por qué lo llama dualismo? Empiezo con esto. ¿Por qué lo llama dualismo? Porque él considera que esa forma tradicional en que se venía haciendo ciencia social o estudio de la sociedad hace una fuerte separación entre el sujeto que estudia y el objeto estudiado. De ahí viene lo de dualismo dual. Dual, dos partes, dos actores, podríamos decir. Un sujeto, investigador, que estudia lo social, y un objeto que es estudiado, que en este caso concreto serían individuos. Entonces, entre el sujeto y el objeto hay una fuerte separación, hay un fuerte distanciamiento. ¿Por qué se produce? Porque el sujeto, que sería el investigador, se ubica en el plano del científico, se ubica en el plano del que sabe, del que tiene en su haber los elementos, las herramientas necesarias para que lo que diga de la sociedad tenga validez científica. ¿Se entiende? O sea, el sujeto es el investigador, es el que sabe, el que conoce de acuerdo a los principios científicos. Y por lo tanto, sus resultados tendrán validez científica o serán resultados teóricamente verdaderos o comprobables. Y considera su objeto de estudio como un lego, L-E-G-O, lego. ¿A quiénes se le llama lego? Lego se le llama a las personas que no saben, que no tienen un conocimiento de nivel superior o un conocimiento específico. Un lego es alguien que tiene todo el derecho de opinar, toda la libertad de dar su opinión, su parecer, pero no tiene conocimiento científico, no tiene un conocimiento validado empíricamente. Y esto, para que lo sepan también, se deriva de una antigua distinción que hacían los griegos entre lo que ellos llamaban saber episteme y saber doxa. Episteme, de ahí deriva la palabra epistemología. Los griegos hacían esta diferencia. El saber episteme es el saber científico, es el saber puesto a prueba empíricamente, teóricamente verdadero. Y lo otro es la doxa, con X, la opinión. La opinión también contiene un saber, pero es más bien un saber práctico. Es el saber que da la experiencia para nuestro cotidiano vivir.
Entonces, una fuerte separación entre saber epistémico y saber doxa. El dualista utiliza esta separación, el sujeto es el que sabe, tiene el saber episteme, el lego tiene un saber doxa. Bueno, esto iría en la columna de la izquierda. En la columna de la derecha, como propuesta de Bullner, él plantea que no hay dos especies humanas distintas, que hay una sola especie humana. No hay un sujeto que sabe y un objeto que no sabe, sino que en todo caso saben cosas diferentes. Repito, no hay una sola especie humana. Perdón, no hay dos especies humanas, no hay dos especies humanas distintas, hay una sola. Sujeto y objeto pertenecen a la misma especie humana. No hay estudiosos y legos que son estudiados. Entonces hay que tomar en cuenta que puede haber una mutua influencia entre ellos y no la separación que pretende el dualista, que se pueden modificar el uno al otro y que en definitiva el investigador social, o en este caso específico el sociólogo, tiene su propia personalidad, tiene sus prejuicios, tiene su ideología y tiene sus intereses, como también la tienen aquellos a quienes estudian. Bueno, ese es un primer punto comparativo. El dualista también, al igual que el funcionalismo, considera que los estudios deben realizarse de una manera neutralmente valorativa, que el conocimiento debe alcanzarse como información objetiva, que también tiene otra justificación que no dije antes y lo digo ahora. ¿Por qué tanto énfasis en la objetividad? Porque el funcionalismo dualista considera que si distintos investigadores abordaran la misma problemática en estudio, tendrían que llegar a los mismos resultados. Esa es la pretensión de objetividad. Distintos investigadores abordando un mismo fenómeno en estudio tendrán que llegar a los mismos resultados. Y esto no es posible si los estudios no se hacen de manera objetiva. Eso piensa el funcionalismo dualista. Bullner plantea que no existen las ciencias sociales libres de valores. Cuando hablo de ciencias sociales, trascendemos la sociología. Hablamos del historiador, del antropólogo, del politólogo, del economista, del comunicador social, del trabajador social. En definitiva, todo el amplio espectro de lo que se suelen llamar disciplinas humanísticas. No existe esta neutralidad. No existe ciencia social o ciencia humanística libre de valores. Y en todo caso, más que objetividad, lo que debe haber es vigilancia epistemológica. Eso plantea Bullner, más que objetividad, vigilancia epistemológica. Así que ahí tienen otro punto comparativo. Otro punto comparativo es el siguiente. Para el funcionalismo dualista, el sentimiento es el enemigo mortal de la inteligencia. El sentimiento es el enemigo mortal de la inteligencia. Hay que conocer sin sentir. Por esto que decía antes, ¿no? La razón, la racionalidad no va de la mano con los afectos, los sentimientos, las emociones. Y frente a esto, lo que plantea Bullner es que una sociología reflexiva es una sociología radical, o radical, si lo decimos con entonación anglosajona, y moral. Una sociología reflexiva es una sociología radical y moral. Bueno, me detengo a explicarles esto. En Estados Unidos, empiezo al revés. ¿Qué significa radical? Radicalización, radicalismo. Derivan de raíz.
de radice, raíz. Entonces, cuando alguien dice que quiere hacer un cambio radical, o radicalmente hay que cambiar las cosas, hay que cambiarlas de raíz, hay que cambiarlas desde sus bases. De paso les comento, en Estados Unidos se lo tilda de radical a todo aquel que se oponga a ese statu quo. No necesariamente tiene que ser un socialista, un comunista o alguien de ideología de izquierda. Cualquier persona en ese país que ponga en entredicho, que cuestione cosas como las que yo dije antes, es un radical. Es alguien que se opone a ese orden establecido de cosas. Y en este sentido, la sociología reflexiva es radical porque quiere cambiar de raíz la forma de hacer ciencia social que se venía haciendo hasta ese momento. ¿Cómo se consigue hacer un cambio radical en la forma de estudiar la sociedad? Conociéndose a sí mismo. Acá Wüllner también trae el concepto de los griegos que habíamos visto con Gramsci la clase pasada. ¿Se acuerdan que yo les comenté esa frase que estaba en el frente del oráculo de Delfos? Conócete a ti mismo. Entonces, es necesario conocerse a sí mismo. Esa suerte de camino interior, introspectivo. ¿Para qué? Para descubrir que en definitiva somos seres humanos y que por más científicos que podamos ser o por más profesionales de una disciplina que podamos ser, también tenemos nuestras ideologías, nuestros intereses, nuestras creencias, ¿por qué no decir también nuestras supersticiones? Y que eso va a jugar en el proceso investigativo. Así que un estudioso de lo social, por más profesional, universitario o académico que sea, es alguien que también puede pensar como el común de la gente. Por ejemplo, que los pobres son pobres porque quieren. O que también puede pensar como el más común de los mortales, que el que no trabaja, está desocupado, no lo hace porque es un vago y no le gusta el trabajo. Como piensa mucha gente, digamos, del medio pelo argentino. Entonces, digamos, esa introspección, esa suerte de recorrido interior es necesario. Bueno, eso sería explorar el propio sí mismo. Pero además, algo que el funcionalismo dualista no hace, y es la posibilidad de transformar nuestro propio sí mismo. El funcionalista dualista no va a aceptar que los resultados de su investigación le hagan cambiar lo que él pensaba a priori. El dualista toma un punto de partida, toma una convicción originaria primera, la va a mantener durante todo el proceso investigativo y aunque los resultados de su estudio sean contrarios a lo que él piensa, él no va a modificar su pensamiento. En cambio, esto es lo reflexivo. Ser reflexivo es ser lo suficientemente permeable a poder, no sé si aceptar, pero por lo menos considerar un pensamiento distinto al que nosotros teníamos originalmente. Entonces, quiere decir que la sociología reflexiva es radical por todas estas cosas, pero además se transforma en una sociología crítica. Y veníamos de decir que el funcionalismo dualista no es crítico, ¿no es cierto? Bueno, la sociología reflexiva sí. ¿Por qué es moral también? Es moral porque a través de nuestro estudio podemos promover determinados valores morales. En primer lugar, en tanto seres humanos somos seres morales. Pero además, con nuestro estudio, podemos también promover determinados valores morales. Entonces, es radical y es moral por todo lo que acabo de decir. Ahí tienen otro punto comparativo. Por otro lado, también, el dualismo considera
que las investigaciones no deben contaminarse. ¿Con qué se pueden contaminar? ¿Cuáles serían los microbios o las bacterias que pueden contaminar una investigación social? Los valores de la gente, los propios y de los aquellos a quienes estudiamos, las creencias, los mitos, capaz, las ideologías, todo eso hay que dejarlo de lado. Casi como que para el dualista hay que ser invisible. Él cree que es invisible, él cree que su presencia no modifica, o que la gente no advierte su presencia. Se cree invisible de alguna manera. Pero además eso es lo que contamina. Entonces toda investigación hay que tratar que no esté contaminada de esa perspectiva. Y en cambio Gulnar sostiene que toda investigación esté contaminada. Porque en esto de saber cosas distintas entre el sujeto y el objeto puede saber cosas diferentes. Y las cosas diferentes que dice pueden ser tan válidas o tan importantes o estar tan calificados como las que puede decir el propio investigador. En definitiva, el dualista se termina convirtiendo en un ideólogo y defensor del status quo vigente. O sea, al apartar la crítica y al apartar la cuestión valorativa, se transforma en un ideólogo y un defensor del status quo vigente, un legitimador del status quo vigente. En definitiva, se convierte también en un técnico instrumental. Actúa técnicamente. Contiene en su saber el conjunto de herramientas, de instrumentos para proceder a recolectar datos de esa realidad que estudia, los que luego analizará y expondrá en algún trabajo, en algún paper científico que haga. Y quizás con esto alcance algún tipo de reconocimiento o mérito académico y científico. Eso es ser un mero técnico. Mire, me voy de las ciencias sociales y me voy a la práctica legal jurídica. Hay abogados que no tienen ningún reparo en que si tienen que defender a un violador, a un narcotraficante, a un pirata del asfalto, lo van a hacer. No se plantean la cuestión ética, que muchos, porque esto en definitiva también es una ética del trabajo, no se plantean la cuestión ética, se plantean cuestiones técnicas. Una cuestión técnica es que todos tienen derecho a la defensa en juicio y que una persona es inocente hasta que no se demuestra su culpabilidad. Eso es ser un técnico. Eso es ser, no voy a dar nombres, algunos de ellos son abogados mediáticos, muy conocidos por la gente, y que si ustedes le preguntan, ¿y cómo podés defender gente así? Yo le van a decir, aplico los códigos. Los códigos procesales, etcétera, plantean esto. Toda persona tiene el derecho a una defensa en juicio y todo ciudadano es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad. Mientras que otros nos plantearíamos cuestiones éticas, profesionales de esa disciplina u otra, se comportan como técnicos instrumentales. No hay crítica, no hay cuestionamiento, no hay quizás esta búsqueda del sí mismo que planteaba Gulnar. Bien. Se los pongo como ejemplo, así salimos de las ciencias sociales y hasta capaz que alguno que siga abogacía de los que me está escuchando se siente interpelado también. Gulnar plantea que hay algo que reconocer y tener en cuenta. Y es que todo sistema social tiende a limitar la autonomía del investigador social.
Todo sistema social pone condicionamientos o puede poner trabas a el libre juego o desarrollo del proceso investigativo. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto la misma fuente que está financiando un trabajo para el cual te contrató, te puede poner ciertas condiciones y limitaciones. Entonces estará en cada uno, desde su fuero interno y desde cuál sea su ética de trabajo, cómo va a manejar ese asunto. Porque también es cierto, de algo tenemos que vivir. Entonces, hasta dónde estamos dispuestos a aceptar esas condiciones o no, poniendo en riesgo nuestra carrera profesional. ¿Se entiende? Por ejemplo, Bullner en su texto, creo que Pablo no lo transcribió, pone el ejemplo de un puente a medio terminar entre dos orillas. ¿No es cierto? Represéntense dos orillas y en el medio un abismo y un puente que no está de una orilla a la otra completo, sino que quedó a la mitad. Y él plantea cuántos son los, entre comillas, valientes que se van a animar a tomar carrera y pegar un salto desde el extremo sin terminar del puente para ver si llegan a la otra orilla. Y eso es un poco lo que nos presenta muchas veces en la vida, ¿no es cierto? Entonces, él dice, habrá algunos que lleguen hasta el extremo del puente sin terminar, miren, no, se van a volver. Otros se van a animar y se van a caer al abismo. Capaz que la sociedad los va a olvidar. Y algunos lograrán llegar del otro lado y ser aclamado como un héroe. Bueno, son, digamos, distintas situaciones a las cuales uno se le puede presentar. Bueno, entonces, vinimos por dos métodos, dos caminos, dos recorridos diferentes, con distintos puntos de partida y distintas características de ese trayecto. Pero, sin embargo, tanto el dualismo como el monismo reflexivo tienen un objetivo en común. ¿Y cuál es? Obtener conocimiento de la sociedad. Sí, cada uno con su propia forma persigue como objetivo obtener conocimiento y estudiar la sociedad, lo social. Eso es lo que los une, el objetivo común que los une. Pero sucede que no es el mismo tipo de conocimiento al que llega el dualismo que el tipo de conocimiento al que llega el monismo reflexivo. Entonces vamos a este punto ahora. El dualismo va a generar un conocimiento como información. Y el monismo sociológico reflexivo va a generar un conocimiento como conciencia. Les marco ya la primera diferencia. Dualismo, conocimiento como información. Monismo sociológico reflexivo, conocimiento como conciencia. Para entender qué significa conocimiento como información, es necesario que nos remontemos un poquito atrás en el tiempo, en la historia, para ver cómo se originaron las ciencias sociales. Las ciencias sociales se originaron promediando el siglo XIX. Y se suele decir que lo hicieron a imagen y semejanza de las ciencias naturales. Por eso hay tanta influencia de las ciencias naturales sobre las sociales. Obviamente, con un objeto de estudio distinto, porque no estudiamos ni plantas, ni animales, ni minerales, pero sí tomando su método. Ahora bien, un francés positivista, que se llamaba
Augusto Comte, C-O-M-T-E, que no era sociólogo, era ingeniero, consideró en un momento que era necesario generar una disciplina que se encargara específicamente de estudiar la sociedad, porque no existía una disciplina específica. ¿Y saben cómo la llamó? Física social. Para que justamente, al darle este nombre, tuviera un reconocimiento equivalente al de las ciencias naturales o de las ciencias físico-matemáticas como existía en ese momento. Y luego le cambió el nombre. ¿Y qué nombre le puso? Sociología. Así que lo que conocemos como sociología, en un primer momento se llamó física social. ¿Estamos? ¿Para qué quería Comte crear una disciplina específica, la sociología? Para que estudiara la sociedad, obviamente, y para que estudiara la forma de conducirse los individuos dentro de la sociedad. Pero, y acá viene el asunto, principalmente para controlar y dominar. Así que, muy lejos de lo que muchos piensan, la sociología no nace como una ciencia revolucionaria, porque muchos asocian sociología con marxistas, marxismo, sociología con ideología de izquierda. Y en verdad sus orígenes son conservadores, no son revolucionarios. Ya lo vamos a ver después más adelante con otro autor. Lo que hoy quiero decirles es esto. Comte quería una disciplina que, así como en las ciencias naturales estudiaban los fenómenos de la naturaleza para ver si de alguna manera se los podía manejar, controlar o anticipar, estudiáramos la sociedad para también de alguna manera ver si se podía controlar o dominar lo que supone la vida en sociedad. Bueno, el funcionalismo dualista es heredero de ese pensamiento kantiano. Y entonces el conocimiento como información es fundamentalmente un conocimiento para controlar y dominar. Entonces les hice este recorrido para que vean de dónde venía. Por otra parte, el conocimiento como información es un conocimiento despersonalizado. Esa es una segunda característica. Entonces, primero, para controlar y dominar. Y segundo, es despersonalizado. El conocimiento como información es un producto, en definitiva, un resultado que no se necesita memorizar. En todo caso, lo que hay que saber es dónde está ubicado, para saber dónde ir a buscarlo. Si está grabado, si está en una biblioteca, si lo podemos consultar a un colega, es decir, dónde está registrado para valernos de su uso en el caso de ser necesario. Es un mero dato estadístico quizás. Por ejemplo, un dualista, un funcionalista dualista, que le interese estudiar la problemática de la pobreza o la desocupación, simplemente no dirá, pongo un ejemplo para que sirva de didáctico, qué porcentaje hay de uno y otro. Así que sus estudios, desde lo que es el tipo de diseño científico, esto después lo van a ver en materias como pensamiento científico, metodología de las ciencias sociales, depende de la carrera que sigan, en la materia que tienen. Hay distintos tipos de diseño. Uno puede hacer un diseño descriptivo, se puede hacer explicativo, exploratorio, predictivo. El dualista se va a quedar en el diseño descriptivo y como mucho explicativo, quizás tratando de esbozar cuáles son las causas de ese fenómeno. Y ahí quedó. Ese es un conocimiento como información. Bueno. Es un conocimiento más atributo de una cultura que de una persona. Es decir, en la sociedad argentina hay tanta pobreza, tanta desocupación, tanta marginalidad, tantos jóvenes que no trabajan ni estudian. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, en datos absolutos o porcentuales es dimensionar o medir
una determinada problemática o fenómeno. Bien, ese es el conocimiento como información. El conocimiento como conciencia sí es un conocimiento personalizado. El conocimiento como conciencia es un conocimiento personalizado, tan simplemente porque la conciencia no existe fuera de las personas. ¿Se pusieron a pensar alguna vez que somos los únicos seres vivos que tenemos conciencia? Bueno, si no lo sabían, ahora se entera. Entonces, la conciencia como propiedad exclusiva que tenemos no existe fuera de nosotros. ¿Mm? Y tomar, digamos, generar un conocimiento como conciencia, por ejemplo, nos permite entender que una información, una misma información, no es neutral. En términos generales, que la información no es neutral. Que una información está en directa relación con los propósitos y los intereses que se persiguen. Digo esto ¿por qué? Porque el dualista puede llegar a una información que la considere favorable o desfavorable. Por ejemplo, la noticia o la información, que una estructura de poder quiere perpetuarse en el tiempo, es una información favorable para alguien que tiene ideas conservadoras y es una información desfavorable para aquellos que tienen ideas más radicalizadas de cambio revolucionario. Entonces, fíjense que una misma información, una misma noticia, puede ser favorable para alguien o desfavorable para otra persona. Entonces, ¿de qué depende la información? ¿Es neutral? No. La información depende de cuáles son los propósitos o los intereses que se persigan. Un conocimiento como conciencia permite darse cuenta de estas cosas. Y desde el punto de vista del diseño, que ahí alguien me preguntaba recién, yo decía antes que los diseños que uno puede adoptar para estudiar la sociedad pueden ser solamente descriptivos, avanzar un poco en lo explicativo, capaz que hasta predictivos, si es que se puede predecir, exploratorios, y el dualista se queda con eso. En cambio, el monista reflexivo va a adoptar una actitud más comprometida, dice Buena. Porque uno se puede plantear, ¿para qué estudiamos la sociedad? ¿Cuál es el sentido de estudiar la sociedad o ver lo que pasa en la sociedad? ¿Simplemente para describirlo? ¿Simplemente para hacer un paper científico que nos otorgue algún premio, algún reconocimiento, una medalla? Y algunos solamente buscarán eso. Y otros buscarán ver cómo pueden transformar o cómo pueden cambiar de acuerdo a sus motivaciones o que estudien. Entonces, la sociología reflexiva, a diferencia del dualismo, es crítica, es comprometida y de alguna manera también busca la transformación de lo que estudia y también, a diferencia del dualismo, es permeable a la transformación del propio sí mismo. Porque si nosotros, investigadores, hay quienes van por el bronce, dice ahí, si nosotros investigadores tenemos el mismo prejuicio que tiene mucha gente, que los pobres son pobres porque quieren, que les encanta ser pobres, que son faltos de ambición, de motivación, que no quieren progresar ni crecer en la vida. Y después, el estudio que hacemos nos demuestra lo contrario, ahí estará en ver si nuestro sí mismo cambia o no cambia. El dualista va a terminar con las mismas convicciones y prejuzgamientos que empezó su investigación. En cambio, el sociólogo monista reflexivo, no digo 100% que va a cambiar, pero
como que lo va a pensar, por eso es reflexivo. ¿Mm? Bueno, entonces repito, no es que una sea mejor que la otra, que una es más empírica o que tenga más validez, son dos formas distintas en las que uno puede abordar la sociedad. Uno puede abordar la sociedad desde el mero campo descriptivo, describiendo lo que pasa, dando números, cifras, estadísticas, o puede avanzar mucho más en un tipo de diseño que podría ser de tipo propositivo, de proponer, propositivo, ¿no es cierto? Bueno, yo vi esto, creo que se podría, por ejemplo, diseñar algún tipo de política, de lo que sea, económica, social, sanitaria, lo que sea, que mejore esa situación. ¿Se entiende? Pero lamentablemente siempre falta la voluntad política, porque la verdad que como investigadores sociales podemos ser geniales, pero si no contamos con la voluntad política de quienes tienen el poder para hacer efectivamente eso, bueno, ahí es cuando vienen las frustraciones, ¿no es cierto? Bueno, antes de continuar, porque ahora voy a pasar a un tema que en principio no le van a encontrar mucha conexión, pero no está tan relacionado. Antes de avanzar, si alguien me quiere hacer una consulta a viva voz, porque me queda nada más que 40 minutos. Hola, profe. Sí, joven, Eric. Sí, yo lo que noté que nos habló de la praxis como conocimiento y eso, pero sí, también está en el texto de lo que estaba hablando. Más de lo mismo. No me quedó claro cuál es la consulta o el comentario. ¿Es un comentario o una pregunta? No, porque en el texto que estamos acá charlando también hablaba como de la praxis, ¿no? Que Ah, sí. bueno, la diferencia era, o sea, de la reflexiva, que bueno, se metía de lleno con la praxis, ¿no? Hablaba de la praxis, que adquiría sus conocimientos a través de la praxis. Sí, vi que lo nombró como epistemología o algo así, pero no Pero nombró. sí, eso fue cuando vimos la clase anterior, una filosofía de la praxis que planteaba Gramsci, Sí, de no quedarse solamente en el pensar, sino en el pasar a lograr. claro, sí. Eso no, es como que Bien, para ponerlo ahí de este otro lado. bueno, muy bien. Así. Voy a pasar ahora a comentar algunas cuestiones que vamos a ver si puedo hacer que entiendan el nexo con lo que estamos viendo. Simultáneamente, esta es la palabra clave, simultáneamente a estas propuestas de Gulna, se va a dar en el mundo un conjunto de situaciones que fueron muy significativas a mediados del siglo XX y que marcaron un antes y un después, de alguna manera en la historia de lo que solemos llamar la civilización occidental. ¿Por qué? Porque justamente las décadas del 60 y del 70, de las cuales cada tanto hay algún programa televisivo, radial, que hace un revival de lo que significó, fueron décadas muy contestatarias, fueron décadas muy revolucionarias. Entonces, así como, acá viene el enganche, así como Gulna, dentro de ese contexto epocal, dentro de ese espíritu de los tiempos de ese momento, propone una corriente sociológica opuesta a la tradicional, también en el mundo, simultáneamente y en distintos aspectos, durante ese momento se iban a dar una serie de cuestionamientos, porque las décadas del 60 y del 70 del siglo XX fueron llenas de una gran pasión revolucionaria, rebeliones estudiantiles, o como se decía entonces, movimientos de liberación femenina, es decir, una serie de situaciones que van a dar un giro frente a lo que eran ciertos valores o tradicionales sobre todo. Bueno, entonces voy a nombrar algunas cosas puntuales. Por ejemplo, un hecho muy importante de ese momento fue la Revolución Cubana.
que se produjo el 1 de enero de 1959. Se toma el 1 de enero de 1959 porque ese día los guerrilleros cubanos ingresaron a La Habana, tomaron La Habana, y esto generó que quien era el dictador sostenido por los Estados Unidos, Fulgencio Batista, dejara el poder para siempre e inclusive tuviera que exiliarse en Panamá. Así que ese es un hecho importante. Otro hecho importante también que marcó la época fue el denominado Mayo francés, que ocurrió en mayo de 1968. Fue una gran revuelta estudiantil en París, donde los estudiantes de la Sorbona, fundamentalmente lo que reclamaban era participar del gobierno o cogobierno de la prestigiosa y elitista Universidad Parisina. Y que de alguna manera fue un movimiento estudiantil que se replicó exactamente un año más tarde en Argentina, mayo de 1969, cuando se produjo el Cordobazo, no sé si alguna vez escucharon hablar de esto, en tiempos en que el poder lo tenía la dictadura de Onganía en Argentina. Otro hecho que voy a mencionar fue el que se conoce con el nombre de la Primavera de Praga. Esto fue en agosto de 1968. En 1961 se había levantado el muro de Berlín. Ustedes generalmente saben cuándo cayó el muro de Berlín, noviembre de 1989, pero se les pierde la fecha cuándo se construyó. Bueno, el muro de Berlín se había construido en 1961. Lo había ordenado construir el presidente de Alemania Oriental, que se llamaba Walter Ulbricht. Y de alguna manera eso no solo separó las dos Alemanias, la del este y la del oeste, oriental y occidental, cada una con su propia capital, sino que de alguna manera fue un hecho simbólico que separó el mundo, entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Entonces muchos países quedaron bajo la órbita soviética y uno de esos países era Checoslovaquia. En 1968, de alguna manera respondiendo a las demandas del pueblo checo, su presidente intentó separarse de esa tutela soviética y tratar de generar un sistema político que no abandonara el socialismo o el comunismo, pero que tratara de combinar socialismo con democracia. La Unión Soviética no estaba dispuesta a permitir este tipo de como independización de lo que se llamaban los países del este, o los países de la cortina de hierro, los países del bloque comunista, etc. Y entonces, ¿qué hicieron? Más que nada el líder soviético, el premier soviético, enviaron tropas militares sobre Checoslovaquia. Más que nada las tropas que se habían conformado con el Pacto de Varsovia. La población checoslovaca estaba dispuesta a defender a muerte esta nueva posibilidad de salir de la órbita soviética, pero el presidente, obviamente que no quería que se produjera allí un suicidio colectivo, entonces, bueno, hizo retroceder a la gente y finalmente ese intento quedó abortado, digamos. Bueno, eso es lo que se conoce como Primavera de Praga, donde, ojo, yo lo cuento muy romántico, pero dejó un gran saldo de muertos y heridos eso. Bueno, otro hecho que voy a mencionar fue de índole religiosa, y fue la celebración en Roma del Concilio Vaticano II, entre 1962 y 1965. El que convocó al concilio había sido el Papa Juan XXIII, que pasará a la historia como el Papa Bueno, o el Papa de los pobres. Este Papa, consciente del drama que representaba en el mundo, la guerra, el hambre, etc., y considerando que la Iglesia Católica, tras casi 2000 años de existencia, estaba totalmente anacrónica, anquilosada, decidió convocar a este concilio, donde se reunieron en Roma más de 2000 obispos de todo el mundo.
A tal punto estaba atrasada con los tiempos de la Iglesia que en todo el mundo la misa católica se daba en latín, todo el mundo. Así que el que iba a una misa católica se sabía latín bien si no perdía. Y hasta tal punto fue importante esta reunión que la historia de la Iglesia Católica se va a empezar a dividir en preconciliar antes del concilio y posconciliar después del concilio. Y muchas veces representaciones que se hacen, por ejemplo, de la vida de Jesucristo, son visiones preconciliares o posconciliares. Una visión preconciliar es, por ejemplo, la película La Pasión de Cristo, producida y dirigida por alguien que deben conocer, que se llama Mel Gibson, el actor Mel Gibson, y que Mel Gibson es justamente un ultracatólico ortodoxo, y esa ortodoxia católica preconciliar aparece claramente demostrada en esa película. Digo, para que empiecen también a leer en claves algunas cosas. Mientras dura la celebración del concilio, el Papa Juan XXIII se enferma y muere. Y entonces, como siempre sucede, hay que buscar un reemplazante. Y finalmente se decide que quien lo reemplace sea Paulo VI. Paulo VI, que era muy conservador, casi igual que Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, el Papa antes de Francisco, muy ortodoxo, así. Entonces muchos veían la posibilidad de que el concilio no siguiera, esta renovación de la Iglesia no siguiera. Por suerte, Pablo VI sí, continuó el concilio, hasta que se cierra en 1965, como dije antes. Y no solo que continúa con el concilio, sino que fue Pablo VI el que inauguró los viajes papales por el mundo. Y fue el primer papa que visitó Tierra Santa, porque hasta ese momento ningún papa había visitado Jerusalén. Todos se limitaban, digamos, a quedarse ahí en el Vaticano, en Roma, no salían de ahí. Pablo VI fue el primero inauguró que el Papa viajara a distintas partes del mundo y fue el primer Papa que visitó Tierra Santa. El Concilio Vaticano II nos va a dejar sobre todo una gran renovación en lo que se llama el magisterio social de la Iglesia. El magisterio social tiene que ver cómo la Iglesia Católica actúa con la población, ¿no es cierto?, a nivel social. Y lo que es interesante es ver cómo ese magisterio social que surge ahí va a llegar a América Latina. En América Latina existe el CELAM, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana que reúne a todos los obispos latinoamericanos. Entonces, para tratar de adaptar las conclusiones y enseñanzas del Concilio Vaticano II a nuestro continente, los obispos latinoamericanos se van a reunir en la ciudad de Medellín, Colombia, en 1968. Y ahí van a emitir un documento que se conoce con el nombre del Documento de Medellín. Y después, en 1979, se van a reunir en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en México, y ahí van a emitir un documento que se conoce como el Documento de Puebla. Entonces, en esta línea, quiero que sigan esta línea, Concilio Vaticano II, 1962-1965, Documento de Medellín, 1968, y Documento de Puebla, 1979, significa el gran compromiso social que va a asumir la Iglesia Católica con la población de nuestro continente, pero sobre todo con los pobres, porque ahí se va a hacer una opción preferencial por los pobres. O sea, más que nada en América Latina. Pero no termina aquí el asunto, porque a su vez un grupo de curas latinoamericanos van a formar y fundar un movimiento que va a ser el movimiento de curas y sacerdotes del tercer mundo, que va a ser una visión todavía más radicalizada de esa renovación. Y van a generar un cuerpo de doctrina, un cuerpo doctrinario de fe, que se va a conocer con el nombre de Teología de la Liberación. Y muchos de esos curas van a ser señalados como curas marxistas, curas comunistas. Algunos de ellos van a pasar a las filas revolucionarias armadas, y uno de ellos, argentino, el padre, el cura villero, Carlos Mujica,
va a terminar siendo asesinado durante los 70, supuestamente por la AAA, comandada por López Rega, que era la Alianza Anticomunista Argentina. Entonces les hice todo el derrotero desde la renovación de la Iglesia Católica Oficial a nivel mundial y cómo va a llegar hasta nuestro país, ¿no es cierto?, esa suerte de bajada. Bueno, y para concluir la clase de hoy voy a mencionar 4 asesinatos, 3 de los cuales se los suele llamar magnicidios. ¿Qué es un magnicidio? Un magnicidio es el homicidio, el asesinato de alguien de trascendencia, de gran significación o de ejercer una gran influencia. Es decir, magnicidio, homicidio de magnitud. Por ejemplo, hay quienes en nuestro país, considerando que el fiscal Alberto Nisman no se suicidó, sino que lo mataron, impulsan considerar esa muerte como un magnicidio. Pero obviamente, sosteniendo una hipótesis que de alguna manera podéis creer, pero no está probado. Y vaya a saber uno si alguna vez nos vamos a enterar qué pasó en ese departamento. Pero como muchos están muy convencidos de que no se suicidó, sino que lo mataron, quieren que se lo declare un magnicidio a la muerte del fiscal Alberto Nisman. Bueno, el más famoso de todos es el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. El 22 de noviembre de 1963. Que no fue el único presidente asesinado. Saben que hubo otro, ¿no? Abraham Lincoln. Allá por mediados del siglo XIX, fue otro presidente que cuando estaba en el teatro, en una función de teatro, y que muchos asocian ese asesinato porque Lincoln fue el que abolió la esclavitud. Así que muchos asocian ese asesinato con ese tema. Bueno, Kennedy, entre otras cosas, fue el primer presidente católico de los Estados Unidos, muy joven, 42, 43 años. No es un dato menor, porque en Estados Unidos la religión oficial es la religión protestante, así que los católicos son minoría. Y Kennedy, y creo que todo el clan Kennedy, como se dice, del Partido Demócrata, fue asesinado en la ciudad de Dallas, estado de Texas. Se suele decir que es un asesinato, un homicidio, magnicidio que permanece en el misterio, hasta con algo tragicómico en la historia, porque ese día, primero y principal, el estado de Texas es un histórico bastión republicano. Porque en Estados Unidos no es solamente que la gente de un partido de otro, sino que estados completos son casi una determinada tendencia política. Y Texas, en su mayoría, todos son republicanos, al punto que los George Bush, el presidente anterior a Obama, era del estado de Texas. Y ese día fue allí, a pesar de que muchos le decían, no, ¿cómo vas a ir ahí? No te quiere nadie, digamos, siendo demócrata, y le habían trazado un recorrido en un auto descapotable, sin techo. Y por determinadas circunstancias se desvió del recorrido. Iba con su esposa, Jacqueline Kennedy, Jackie. Y desde el alto de un edificio, un francotirador disparó. Le pegó unos tiros en la cabeza, en el cuello, no murió inmediatamente. Lo llevaron a internar en un hospital cercano y murió ahí nomás, a un par de horas. Lo lograron detener al asesino. Y cuando lo estaban trasladando de la comisaría para que declare, todo televisado, directo, millones de espectadores mirando eso, el traslado de Harvey Lee Oswald, que fue el asesino, aparece alguien entre la multitud, armado, dispara contra el asesino de Kennedy y muere ahí. Así que no pudo llegar a declarar. Y después este otro también lo asesinaron. Así que asesinaron al que asesinó a Kennedy. Bueno, en definitiva no se pudo averiguar. Ese es un magnicidio.
Después también durante los 60 en Estados Unidos había dos principales líderes de la población negra o afroamericana, como se lo menciona más actualmente, que ambos luchaban junto con sus seguidores por el reconocimiento de los derechos civiles de esa población en los Estados Unidos. Porque aún siendo muy entrado el siglo XX, por ejemplo, hay muchas películas también y documentales sobre esto, si en un transporte público, valga como ejemplo un colectivo, estaban todos los asientos ocupados y en ellos se había sentado alguien de raza negra y subía un blanco, el de raza negra tenía que levantarse y cederle el asiento a un blanco, porque no podía viajar ningún negro sentado si había alguien blanco de pie. O, por ejemplo, también en restaurantes, bares, salones públicos, estaban divididos los salones. De un lado iban los color people, la gente de color, y del otro lado iban los blancos. Todo el salón, la mitad, todo, la barra, todo lo que fuera, de un lado los blancos, del otro los afroamericanos, e inclusive los baños también, al interior de los baños, mujeres, varones, hombres, estaban separados. El lavatorio, los mijitorios para la población negra y la parte dentro del baño para la población blanca. Estados Unidos, mediados del siglo XX. Entrar a la universidad alguien de raza negra, olvídate. Y los pocos que lograban pasar por las mil trabas que le ponían, encima tenían que ir acompañados por la policía para que los estudiantes blancos no los agredan. Ese era Estados Unidos, mediados del siglo XX, supuesta sociedad con una gran igualdad de oportunidades. Malcolm X era uno de esos líderes. Malcolm X en inglés. Que obviamente que X no es un apellido. ¿Pero por qué se hacía llamar así? Porque él se negaba a usar el apellido que el amo blanco le había puesto a su padre, esclavo negro, en las plantaciones algodoneras del sur. El apellido era Little, pero ese apellido Little se lo había puesto el amo blanco al padre esclavo negro. Entonces él se negaba a usar ese apellido. Y como no sabía cuál era su verdadero apellido originario, se hacía llamar X. Él lideraba un grupo que eran los Panteras Negras, que luchaban por el reconocimiento de los derechos civiles, pero de una forma violenta. Los Panteras Negras eran un grupo violento. Terminó asesinado Malcolm X un domingo a la mañana, en pleno acto político, en un salón que era como una especie de salón de eventos, de baile, el ballroom de New York, el 21 de febrero de 1965. Ese es otro magnicidio. Y el otro líder negro más conocido era Martin Luther King, que era abogado, pastor evangélico, le dieron el Premio Nobel de la Paz. Y él, digamos, también quería conseguir el reconocimiento de esos mismos derechos, pero por la vía pacífica. Y de hecho, por eso le valió el Premio Nobel. Fue asesinado también el 4 de abril de 1968 en la ciudad de Memphis, estado de Tennessee, también cuando se dirigía hacia un acto político. Y hay un famoso discurso que pasó a la historia, que lo pronunció el 28 de agosto de 1963, donde convocó a más de 200.000 personas en Washington frente al Lincoln Center, y que se conoce con el nombre de I Have a Dream, yo tengo un sueño. Martin Luther King empieza ese discurso diciendo, yo tengo el sueño que un día los hijos de los amos blancos se van a sentar en la misma mesa con los hijos de los esclavos negros, y etcétera, etcétera, ¿no? I have a dream, tengo un sueño. Son 3 magnicidios. Y otro asesinato también político, que no sé si se puede considerar magnicidio, fue el del hermano menor de John Fitzgerald Kennedy, que se llamaba Robert Kennedy, apodado Bobby, Robert Bobby Kennedy, que cuando el hermano era presidente, él era fiscal general de la nación, después fue senador, después fue candidato a presidente, y lo asesinaron el 6 de junio de 1968, o sea, el mismo año que mataron a Martin Luther King, unos meses después,
en la ciudad de Los Ángeles, estado de California. Entonces, son 4 asesinatos, digamos, trascendentes. No sé si el de Bobby Kennedy puede ser magnicidio, pero los otros 3 sí, ¿no es cierto? Bueno, siempre presente la intolerancia política, el odio racial, ¿eh? Así que bueno, Estados Unidos también pasan cosas como estas. Después, en otra clase les voy a comentar un asesinato político que se produjo en nuestro país, en el Senado, no sé si lo conocen, pero ya no se llama el tema. En la época de la década infame. Bueno, cuando tengan los grupos, por favor me lo van enviando, así yo voy viendo quiénes son los que forman los grupos, me los mandan con nombre, apellido, DNI y la carrera que siguen, por favor también. ¿Puedo Porque aprovechar para preguntar si hay alguno que le falte un miembro? Soy y Eli eso, Escobar. en todo caso, lo manejan ustedes eso. Sí, por el grupo que tenemos ya empezamos a armar hace bastante. Sí, yo no estoy en el grupo de Ah, bueno. WhatsApp. Pero ustedes no tienen un grupo de Yo tampoco WhatsApp. estoy en el grupo. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Y bueno, en el grupo de WhatsApp comuníquense y vayan viendo. Manden ¿eh? el link del grupo de WhatsApp Respetando, acá en Ok, el chat de... claro. respetando que en el grupo no tenga más de 5 integrantes, por favor. Esa es una consigna que yo había dado. Conforman grupos a su gusto, sea por afinidad de carrera, porque viven cerca, no sé, supongo que se podrán reunir, no para hacer una fiesta clandestina, para estudiar o trabajar con el grupo. Bueno, así que bueno, a ver qué están preguntando, pasan ya. Ya envié el link. Alguien preguntó el concepto de historicidad recién, de la clase pasada. Lo que yo dije es que hay un devenir histórico, que así como las sociedades tienen un pasado, un presente y un futuro, también una concepción del mundo puede formarse a partir de una determinada historia, que es la concepción del mundo. O sea, la historicidad tiene que ver con eso, con el desarrollo histórico, el devenir histórico, los cambios históricos. Y hay algunas concepciones del mundo que se formaron de acuerdo al marco histórico determinado. Bueno, comuníquense entre ustedes. Cuando tienen los grupos, me los envían, nombre, apellido, DNI y la carrera que sigue cada uno de los integrantes del grupo. Respetando la consigna, por favor, que el grupo no tenga más de 5 integrantes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima, que sería la clase de jueves. Y bueno, nada. ¿Algo más? Listo. Gracias. Nos estamos encontrando en la próxima clase. Que sigan bien. Hasta luego. Gracias a usted, profe. Adiós.